salva. Tengo confianza, no temo yo. El Señor es mi refugio, Él es mi fuerza, mi Salvador. Me sacó del fondo, me dio una nueva vida. Tengo gozo y paz, y nada lo va a cambiar. Por siempre fiel, no hay otro como Él. Dios es quien me salva. Tengo confianza, no temo yo. El Señor es mi refugio, Él es mi fuerza, mi Salvador. Me sacó del fondo, me dio una nueva vida. Tengo gozo y paz, y nada lo va a cambiar. Por siempre fiel, no hay otro como Él. Dios es quien me salva. Tengo confianza, no temo yo, no, no. El Señor es mi refugio, Él es mi fuerza, mi Salvador. Dios es quien me salva. Tengo confianza, no temo yo. El Señor es mi refugio, Él es mi fuerza, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno es compartir juntos este tiempo. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 16 y en el versículo 16. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Una vez cuando íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que lo que les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza. Ante las autoridades los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbre que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas
y los magistrados mandaron que les arrancasen la ropa y los azotaron. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. Luego expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados en él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Gracias, Señor. Acá en este capítulo vemos, ¿no?, la vivencia de Pablo en su segundo viaje misionero, acompañado por Silas. Y dice la palabra del Señor que llegaron a Macedonia guiados por el Espíritu. Cuando llegaron a aquel lugar, ellos, versículos anteriores hablan de que se encontraron con unas mujeres y ahí pudieron predicar la palabra, hablar desde el Señor a muchas de las mujeres que estaban ahí. También encontraron a una mujer, Lidia, la cual los hospedó en su casa, ¿sí? Pero dice que aquí Pablo y Silas buscaron un lugar donde ir a adorar, donde ir a orar, ¿no?, hacer la reunión como costumbre. Y dice que yendo de camino encontraron a una muchacha, ¿no?, una muchacha que era, que la habían, sus amos la tenían como para que ella adivinara, ¿no?, fuera una divina, adivinara, como quien dice, el futuro, adivinara sobre las personas. Pero el espíritu que estaba en ella comenzó a dar voces diciendo: estos son varones de Dios, ¿no? Son siervos del Altísimo que están trayendo palabra de salvación. Miren lo que es, ¿no?, como el enemigo también se presentaba y a su vez declaraba lo que Dios era a través de la vida de ellos. Entonces dice que Pablo, esto fue de continuo, día tras día, cuando ellos salían a la oración, dice que esta mujer se le cruzaba en el camino y siempre le decía lo mismo, ¿no? Y esto llevó a que Pablo se molestara, ¿no?, como que le molestó ya tanto esto que esta mujer hablaba de ellos, si bien era verdad lo que decían, pero era como que algo que lo estaba fastidiando. Entonces reprendió al espíritu que había en ella, ¿sí? Y cuando el espíritu salió de ella, aquellos que aprovechaban la oportunidad para hacer dinero con la vida de esta muchacha, ¿sí?, dice que se molestaron de tal manera que lo llevaron ante los magistrados, ¿sí?, que ante las autoridades de aquel lugar, para acusarlo tanto a Pablo como a Silas, que estaban haciendo, hablando, diciendo cosas que no iban de acuerdo a sus costumbres, ¿no? Entonces fue ahí cuando dice que se molestaron tanto que le arrancaron las ropas, dice, y comenzaron, dice, a azotarlos. Y de ahí fue donde los metieron presos, ¿no? Cuando dice, fueron metidos presos en la cárcel, y solamente por hablar del Señor. Ellos no habían hecho nada
nada raro, o sea, no habían hecho algo que les justificara que fueran presos, sino que hablaban la palabra del Señor, hablaban, como bien dijo esta mujer, hablan del mensaje de salvación. Pero sabemos que en esto sabemos que el enemigo también se presentó, ¿no? Para, como decir, estorbar el plan de Dios, ¿no? Obstruir el plan de Dios. Y vemos así también que cuando hay planes de Dios, el diablo también se molesta y pone obstáculo para que los planes de Dios no se cumplan. Pero vimos en la vida de Pablo y de Silas, ¿no? Yo leyendo estos versículos, más allá de lo que ellos estaban viviendo, porque sufrieron la humillación, ¿sí? De ser encarcelados, sufrieron la humillación de ser acusados por algo que no han hecho, sufrieron los golpes, ¿no? Fueron como esos prisioneros puestos en máxima seguridad. Sin embargo, lo único que ellos hacían era de hablar de un Dios, de predicar el Evangelio, de decirle que en Dios hay esperanza, que Dios cambia las vidas, que Dios transforma. Pero esto fue lo que molestó al enemigo. Por eso se levantó y se opuso como obstáculo para que el Evangelio de Dios no sea predicado, ¿sí? El Evangelio del Señor no sea predicado. Mientras leía estos pasajes decía, ellos a pesar de estar en ese lugar, ¿no? Un lugar donde dice que las cárceles eran un lugar donde estaban prisioneros y a ellos le habían puesto cepos donde no se podían mover, un lugar, podemos imaginar una celda, un lugar pequeño, oscuro, quizás húmedo, ¿no? Maloliente, pero a ese lugar fueron llevados como si fueran, uno pudiera pensar como si fueran asesinos. Sin embargo, estaban pagando el precio de hablar de Dios, de transmitir el Evangelio de salvación. Yo pensaba en esos momentos y decía, cómo Pablo, ¿no? Y Silas, sin causa, porque fue sin causa, sin motivo alguno, metidos presos, en una celda de máxima seguridad, donde quizás ahí no iban a poder escapar, ¿no? Como si fueran prófugos, asesinos, ¿no? Que peligrosos, pero dice la Biblia que ahí donde ellos estaban, esto que estaban viviendo no fue motivo para que ellos renegaran, no fue motivo para quejarse y decirle, ¿por qué Espíritu Santo permitiste que esto pasara si tú lo sabes todo, ¿no? Si vemos versículos más adelante, vemos cuando Pablo y Silas venían haciendo su viaje, dice en uno de los pasajes que el Espíritu Santo no les permitió hablar en tal ciudad como Asia, no los permitió cruzar a Betina, no los permitió el Espíritu Santo que pudieran hablar, ¿sí? Pero sí les permitió el Espíritu Santo que llegaran a Macedonia. Entonces me imagino que en ese momento ellos hubieran podido decir, ¿por qué no fuimos persuadidos de lo que iba a acontecer cuando llegáramos a este lugar? Sin embargo, dice la Biblia que ellos no se quejaron. Estando en ese momento de sufrimiento, sus espaldas lastimadas, habían sido sus ropas arrancadas delante de toda la gente, ¿sí? De todos los que estaban ahí en la plaza lo vieron. Dice ellos que en esos momentos que estaban en aflicción, o sea, que estaban atravesando una dificultad, como una prueba, ellos decidieron alabar a Dios. Esto no fue motivo para que ellos dijeran, vamos a abandonar, no sirve de nada predicar el Evangelio si nos pasan estas cosas. Ellos no pensaron eso, sino tomaron la determinación de alabar a Dios. Pablo y Silas habían conocido el poder de Dios, ese poder maravilloso, transformador, aquel que cambia las vidas, que transforma los corazones, que da libertad a las vidas. Entonces, cuando ellos que conocieron el amor de Dios, que es tan grande para con todos, dijeron, no importa lo que pasemos,
porque estamos en los planes de Dios. Hombres guiados por el Espíritu dijeron, si el Espíritu lo permitió, si el Espíritu Santo nos permitió llegar hasta aquí, hay un propósito de Dios en este lugar. Y de hecho que hubo un propósito muy grande en ese lugar, porque dice que en medio de esa situación donde se encontraban oprimidos, donde se encontraban sin tener la libertad, ¿sí? Comenzaron a decirse, me imagino yo, en vez de quejarse, mirá lo que nos está pasando por hablar del Señor, mirá cómo estamos. No, dijeron, vamos a alabar a Dios, vamos a orar a Dios, vamos a glorificar a Dios, porque en medio de la prueba, en medio de la tormenta, yo sé que Dios va a glorificarse sobre nuestras vidas. Y de hecho fue de ese momento que empezaron a alabar al Señor, empezaron a cantar himnos, dice la Biblia, ¿sí? En los versículos que hemos leído, empezaron a cantar himnos y a darle gracias, Señor. Y es difícil, ¿no? Pensar que en una situación así, privados de la libertad, como ellos se encontraban, acusados de algo que no habían hecho, sufriendo, ¿no?, el dolor de los golpes que habían recibido. Sin embargo, dijeron, vamos a alabar a Dios, vamos a darle gracias porque hasta aquí Él nos ha ayudado y yo sé que Él tiene cosas grandes en este lugar. Pablo decía en Filipenses 1, cuando Pablo habla y dice y expresa, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso decía, no importa lo que pueda atravesar en esta vida, no importa lo que pueda sufrir, lo que pueda vivir, si yo sé que estoy con Cristo y que Jesucristo es mi ayudador, que Él es mi libertador, que Él es mi fortaleza. Dice, no importa porque para mí el vivir es Cristo. Predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, que otros conozcan que hay un Dios grande, un Dios poderoso que los ama. De hecho fue así cuando en muchas de las cartas, en muchas de las frases que también ha dicho, ¿no?, Pablo, cuando él dice, todo lo estimado como basura. Todo aquello, un Pablo que había conocido y había tenido quizás los mejores estudios, quizás una buena posición económica, más ahora se encontraba preso por predicar el Evangelio. Pero él decía, todo aquello lo he estimado por basura con tal de anunciar a Cristo. Y qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno es poder decir y ver en estos hombres que nos han dejado a nosotros como una enseñanza. Que en medio de las pruebas, quizás nosotros no estemos como ellos en la cárcel, pero sí estemos, quizás nosotros como privados en nuestra libertad, en nuestra mente. Quizás estamos presos en pensamientos negativos, quizás estamos presos en situaciones que no nos dejan avanzar, quizás estamos presos en lo que el enemigo nos predica a la mente, ¿sí? ¿Cómo vas a hablar de Dios? Mirá lo que eras vos, mirá lo que fuiste. ¿Cómo vas a hacer que aquellos que te conocieron de una manera hoy puedan creer que Dios cambia, que Dios transforma? Y de esa manera, como Pablo dijo, no me importa nada, yo voy a predicar a Cristo porque Él me cambió, porque Él me transformó, porque lo conocí a Él, conocí su amor, ¿sí? Entonces, yo pensaba en nosotros, cuando atravesamos dificultades, cuando atravesamos pruebas, ¿qué sale de nosotros? ¿Qué sale? Sale quejas, que nos quejamos porque nos pasa esto, porque estoy viviendo esto, porque Dios se olvidó de mí, quizás hasta a veces decimos, ¿por qué estoy atravesando esta dificultad? O alabamos a Dios en medio del problema. Cuando la palabra de Dios dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre, porque sabemos y tenemos la certeza y la seguridad
que Dios está con nosotros, que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y si atravesamos dificultades como las estaban atravesando Pablo y Silas, ellos sabían que Dios tenía el control de todas las cosas. Cuando hay propósito en nuestras vidas, como lo hubo en la vida de Pablo, cuando hay propósitos que Dios tiene plan, el enemigo se va a levantar, pero Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la respuesta. Y fue así que cuando ellos comenzaron a cantar, a alabar a Dios, comenzaron a agradecer al Señor, a orar, a clamar a Dios, dice que vino como un terremoto sobre ese lugar y que las cadenas de todos los presos cayeron. No fue el terremoto lo que hizo que eso sucediera, sino fue el poder de la oración, el poder de Dios moviéndose a través de la vida de Pablo y de Silas. Cuando esto ocurrió, dice que el carcelero se asustó, tuvo temor y quiso quitarse la vida, ¿sí? Por pensar que se habían escapado todos los presos, más Pablo, sabiendo lo que estaba ocurriendo, dijo: no lo hagas. No lo hagas porque todos estamos aquí. Si bien podemos pensar que cuando uno está preso y cuando se abren las puertas, ¿qué va a hacer el preso? ¿Se queda ahí? No, dispara, huye, se escapa. Sin embargo, el Espíritu Santo hizo que todos se mantuvieran en el mismo lugar. Y eso lo hace solo Dios, para glorificarse. Cuando el carcelero vio lo sucedido, lo único que dijo: yo quiero el poder de ese Dios grande que ustedes tienen. ¿Qué puedo hacer para ser salvo?, dijo. Y Pablo y Silas dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cuando nosotros, a pesar de toda dificultad, a pesar de todas las pruebas, a pesar de lo que el enemigo nos quiera hacer sentir como prisión, nosotros podamos ser libres y en vez de hundirnos en eso, poder clamar, poder cantar, alabar al Señor y darle la gloria a Él. Decirle: Señor, aunque yo no vea, yo sé que tú estás obrando. Aunque ahora no lo vea, yo sé que tú estás obrando. Voy a hablar de ti. Mi vida, Señor, va a ser el testimonio. Quizás en mi hogar mi esposo no quiera saber nada, le hablo a mis hijos y ellos no quieran saber nada. Hasta más me puedan decir que me calle, pero yo con mi vida puedo dar testimonio de que Dios es real, de que Él es poderoso, ¿sí? Y que Él puede tocar las vidas. Por eso te animo, iglesia, a que en medio de la prueba no te desanimes, no te quejes, no abandones, sino sigue adelante. Alaba a Dios, ora a Dios, búscale. Y Él te va a dar la salida, así como se la dio a Pablo, como se la dio a Silas. Y a través de su vida, otros pudieron conocer a Cristo. A través de tu vida, cuando atravieses las dificultades, confiando, seguro de que Dios está contigo, otros van a conocer a Dios. Por eso te animo en esta tarde a que puedas creerle al Señor. No sé qué circunstancia estás atravesando, no sé qué prueba estás pasando, mas quiero animarte a que no bajes los brazos, a que no pienses como hubiera pensado Pablo, porque el Espíritu Santo no nos avisó y nos prohibió, como decía, no nos permitió llegar a este lugar, sino Pablo sabía que había un plan de parte de Dios para aquel lugar, para aquella ciudad. Y Dios tiene planes en nuestras vidas. Y Dios tiene propósito en nuestras vidas, que el enemigo va a poner obstáculos, que Satanás se va a levantar, va a querer cerrar nuestras bocas, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor y saber de que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él es poderoso. Como decía Pablo también en una de sus palabras: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El poder de Dios
está en tu vida, el poder de Dios está en mi vida. Él nos capacita, Él nos ayuda para pasar las pruebas. Por eso en esta tarde te animo, iglesia, a que si estás pasando dificultades, así como Pablo y Silas, puedas no quejarte, no entristecerte, no desanimarte, sino aferrarte a Dios y alabarle, a decirle gracias porque tú eres mi Dios, eres mi Salvador, porque tú eres mi roca fuerte, porque tú eres mi escudo. Tú tienes esas palabras para decirle y Dios va a obrar en cualquier situación que estés atravesando. Por eso te animo, iglesia, que podamos orar juntos y que creas que así como Dios obró sobre la vida de Pablo y de Silas, va a obrar sobre tu vida. Y a través de tu vida, otros conocerán a este Dios grande y poderoso. Te invito a cerrar tus ojos y que oremos juntos. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos disfrutar en tu presencia. Señor, te ruego por mis hermanos, por mis hermanas, por aquellos que están atravesando dificultades, Señor. Así como estaba Pablo y Silas, Señor, en medio de la cárcel, Señor, pero que tu Espíritu Santo los fortalecía, tu Espíritu Santo los ministraba. Y en vez, Señor, de quejarse, de desanimarse, ellos pudieron tomar, Señor, la decisión y la determinación de alabarte, de buscarte en oración, porque sabían que tú eres un Dios grande y poderoso, el cual podría, Señor, sacarlos de donde se encontraban. Señor, en esta hora te ruego por mis hermanos, por aquellos que están atravesando momentos difíciles, por aquellos que están pasando pruebas, dificultades. Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo pueda venir a sus vidas, Señor, que ellos puedan sentir el abrazo tuyo, Señor, que puedan tomar la fuerza y la determinación, que a pesar de la situación que ellos están viviendo, Señor, el gozo y la paz tuya, Señor, venga sobre su vida, que tú, Señor, vas a glorificarte y vas a obrar, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Señor, ayúdanos, Señor, a no callar, a no cerrar nuestras bocas, Señor, aunque las situaciones a veces parecieran difíciles. Sin embargo, Señor, podamos tomarnos fuerte de ti, Señor, y confiar y creer que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus hogares, su familia, los bendigo en el nombre precioso de Jesús y te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo que pudimos disfrutar en tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga mucho y acuérdate de esto. Cuando atravieses situaciones difíciles, cuando pases momentos de prueba, solamente ora, clama y alaba a Dios, porque ahí está la victoria. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una buena semana en el Señor, que lo busques a Él, que te aferres a Él y que no dejes de escuchar las prédicas, de compartir las reuniones por las redes. Que Dios te bendiga. Oremos por nuestro país. Oremos por lo que se está viviendo. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que obra en lo sobrenatural. Dios te bendiga.